Bueno, ahora seguimos hablando de nuestra madre, seguimos honrándola a ella, recordando lo que nos han dicho los antecesores, nuestros padres, nuestros papas, eh, todo eso que la iglesia tiene como tesoro, que debemos ir descubriendo de a poquito, no quedarnos con la superficialidad, sino bucear un poquito en esta iglesia de más de 2000 años que nos enseña, que tiene tanto para enseñarnos y mostrarnos nuestra fe, para que no flaqueemos, para que en este año de este jubileo de la esperanza, bueno, pues nosotros sigamos adelante, siempre tomado de la mano de María, que nos enseña este camino hacia el cielo siempre. Ella siempre nos señala hacia ese lugar. Bueno, y ya estuvimos rezando el rosario, pero bueno, quiero empezar con una oración que también nos recuerda, es una oración de las más antiguas también, que se reza en la iglesia para nuestra madre. Y vamos a comenzar como todos los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante tu presencia soberana. No deseches mis súplicas, Madre del Verbo Divino, antes bien óyelas y acógelas benignamente. Amén. Esta oración de San Bernardo que lo hemos celebrado hace poquito, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar hoy con ustedes? Bueno, tenemos a un nuevo papa, y bueno, creo que, ¿cómo se llama el nuevo papa? ¿Qué nombre se puso? Juan? León XIV, el Papa León León. del Papa León XIV. Y bueno, y él tomó ese nombre eh, porque hay un antecesor con ese nombre, pero en este caso León XIII. Y de ese Papa vamos a hablar. Porque por supuesto que él habrá tomado ese nombre porque se ha inspirado en León XIII. Por eso tomó el nombre de León XIV. Y bueno, ¿y quién fue este Papa León XIII? Ahora lo vamos a ir conociendo. Yo he traído, voy a hablar de este Papa que diríamos, ha escrito mucho sobre el Rosario, sobre la Virgen María, sobre la devoción a la Virgen, un Papa muy mariano. Y he buscado dos encíclicas, de las cuales hoy voy a hablar la primera y en el próximo taller hablaré de la segunda. Pero vamos a conocer quién fue este León XIII. Un papa que con 69 años comenzó a guiar la barca de Pedro con mucha firmeza y estuvo 26 años casi en su pontificado. Se llamaba Vicenzo Gioacchino, yo no sé muy bien pronunciar, ¿no? Pecci, el sexto hijo de una familia humilde. Vino al mundo el 2 de marzo de 1810 en la ciudad de Carpineto, situada al sur de Roma. Vicenzo fue educado primero en el colegio jesuita de Viterbo, luego en el colegio romano y posteriormente estudió en la Academia de Estudios Eclesiásticos. Ordenado sacerdote del Señor en 1837, fue inmediatamente integrado al servicio papal y como gobernador fue enviado primero a Benevento y luego a Perugia. Se distinguió por ser muy capaz y justo en el gobierno de los estados pontificios, a él encomendados, por lo que tuvo una reconocida popularidad. Su profunda preocupación social le llevó, entre otras iniciativas, a crear un banco para ayudar a los pobres.
En 1843 fue consagrado obispo, siendo enviado por su santidad Gregorio XVI a Bélgica para asumir allí la nunciatura. 2 años más tarde, nuevamente en Italia, le era encargado el gobierno pastoral de la diócesis de Perugia. En 1853 es creado cardenal por el Papa Pío IX. No, fíjese que ya van 2 papas en su pontificado, ¿no? Antes de su pontificado. Durante su paternal presencia como pastor de su diócesis, insistió mucho en fomentar una profunda instrucción religiosa de sus fieles. Para dar un fuerte impulso al estudio del tomismo, fundó en el año 1859 la Academia de Santo Tomás de Aquino. Cuando el año 1860 el Estado Pontificio de Perugia era anexado a Cerdeña, una legislación fuertemente secularista era introducida por los nuevos gobernantes, conocidos con el nombre de piamonteses, poniendo fuertes trabas a la libertad religiosa de los fieles católicos. La situación llevó a Monseñor Pecci a alzar firme su voz de protesta, siendo constante y firme en la defensa que hacía de los derechos de la Iglesia y de su grey en particular. Sin embargo, a pesar de esta actitud de oposición, supo mantener siempre una buena relación con el nuevo gobierno. En una serie de cartas pastorales publicadas entre 1874-77, el cardenal Pecci hacía público su deseo de lograr un mayor acercamiento entre el catolicismo y la cultura contemporánea. Fíjese lo que le voy comentando de su biografía, porque tiene mucho que ver con esto que el Papa también quiere hacer, ¿verdad? El nuevo Papa, nuestro Papa. En el año 1877 es trasladado a Roma y luego del tránsito del Papa Pío IX es nombrado carmalengo, es decir, ese cardenal que administra los asuntos de la iglesia mientras está la sede vacante. Será él el elegido el 20 de febrero de 1878 para sucederle en la cátedra de San Pedro. Su pontificado. Tras un cónclave de 3 días, la elección de un nuevo pontífice recaía un tanto inesperadamente sobre el cardenal Pecci. Por entonces, un hombre que con una salud bastante precaria llegaba a los casi 69 años. ¿Acaso por ello pensaron algunos que se trataba de un pontificado de transición? Sin embargo, a despecho de toda cábala humana, el Espíritu Santo elegía a este siervo suyo para guiar la barca de Pedro por el umbral del siglo adviniente, nuestro siglo XX. Al asumir la misión apostólica que Dios le confiaba, la de confirmar a sus hermanos en la fe, el nuevo pontífice elegía el nombre de León, una inspiración divina para que su nombre fuese como un signo o anuncio de lo que sería la nota esencial de su pontificado. Lo cierto es que el nuevo papa, que a más de uno habría sugerido la idea de que el suyo sería un pontificado breve, habría de guiar la barca de Pedro con ejemplar firmeza durante casi 26 años. Y vaya que, cual rugido de león, haría resonar más de una vez la firme voz de la Iglesia en todo el mundo, la voz que con singular energía se alza en defensa de sus hijos, especialmente cuando ve que se maltrata y desprecia a los más débiles e indefensos. En este sentido, su Santidad León XIII ha llegado a ser conocido como el primer papa de las encíclicas, muy prolífero en su labor magisterial. Publicó alrededor de 150 documentos,
hizo conocer al mundo entero la enseñanza de la Iglesia, iluminando con la luz del Evangelio los más diversos problemas que se iban presentando en su tiempo. La más importante de sus encíclicas, sin duda, es la conocida con el nombre de Rerum Novarum y fue promulgada el 15 de mayo de 1891. Con esta encíclica se iniciaba una nueva etapa conocida como el Magisterio Social Pontificio, etapa que de ninguna manera desconoce, sino que, todo lo contrario, hunde sus raíces en el Evangelio mismo, así como en el pensamiento y la acción social que, inspirándose en las enseñanzas evangélicas del Maestro, han acompañado a la Iglesia desde el inicio de su caminar. O sea, esta es la primera encíclica que se habla en lo social, ¿eh? Después vendrá la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Como la conocemos hoy. Y que les voy a contar un poquito qué pasaba en esa época de este Papa, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué, digamos, este Papa tiene escribe esta encíclica y bueno, y trabaja por todo lo que está pasando en el mundo? En 1891, en el contexto político, o sea, lo que pasa en la parte en el mundo político de ese tiempo, las principales potencias como el Reino Unido, Francia, Alemania y otras estaban en esa expansión colonialista para bueno, colonizar África, Asia y el Pacífico. Estaban en esa carrera, ¿no? ¿Quién más y quién menos? También había una tensión entre las potencias, que al final, después de tanta tensión entre una y otras, pues terminarían con la Primera Guerra Mundial. También había en ese tiempo una emergencia de nuevas potencias, como la de Estados Unidos y Japón. En cuanto a lo social, el crecimiento industrial provoca desigualdades y precarias condiciones a la clase obrera. Y entonces en esa época se empiezan a formar los sindicatos y también va a haber un incremento en las ideas socialistas y anarquistas. También comienza una reforma y una consolidación de los estados, ¿eh? Se empiezan digamos, a unir y bueno, no sé cómo a crear como unos estados, otros nuevos estados, ¿no es cierto? Unidos unos con otros o de parte de un estado con otro, se va formando unos nuevos estados. Bueno, eso es más o menos el contexto político y social de la época del Papa que estamos hablando, ¿no? Al publicar esta encíclica, la Rerum Novarum, el Papa León XIII mostraba una vez más la profunda preocupación eh, que, como pastor universal, movía su corazón para alzar su enérgica voz de protesta al agravarse cada vez más la llamada cuestión social. No sin razón, su encíclica ha sido llamada la Carta Magna del Trabajo. Es conocido también el gran empeño que su santidad León XIII pusiera en favorecer la unidad entre la fe y el pensamiento. Con este fin, dio un nuevo impulso a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, proponiendo en su encíclica A Eterni Patris a este santo como modelo para los estudios filosóficos y teológicos. En el terreno ecuménico se dio un verdadero cambio, al menos en lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia Oriental. El objetivo del Papa León XIII en este sentido era lograr la reunificación de quienes se habían separado de la Iglesia. Fruto de esos esfuerzos fueron en 1879 el fin del cisma caldeo y del cisma arameo.
Por eso vemos que nuestro Papa está, él ha dicho en su comienzo de pontificado que quiere la unión de la iglesia, ¿verdad? Entonces, Sí, fíjense que él ha tomado, por eso ha tomado este nombre de León, ¿no? Porque su antecesor también buscó siempre esta unión, ¿eh? De volver a esas iglesias que se habían separado de la católica a la iglesia católica. En este mismo campo, las cosas no fueron tan bien en lo que se refiere a los anglicanos. Con ellos no solo no se llegó a ningún acuerdo, sino que se abrió más aún la brecha cuando en 1896 una comisión pontificia nombrada por el mismo Santo Padre con el objeto de estudiar la validez de las ordenaciones anglicanas llegó a una conclusión de que no se había dado entre ellos la continuidad de la sucesión apostólica. También a defender la fe verdadera, ¿verdad? El Papa. No es que llegaba a un acuerdo por llegar a un acuerdo, sino la fe verdadera. Por eso nuestro Papa también pone siempre a Cristo adelante, ¿no? Siempre a Cristo en medio. La actitud que el Papa León XIII mostró frente a las diversas ciencias fue la de un vivo interés y deseo de que se llegase siempre al conocimiento de la verdad. O sea, también él estaba deseoso de que la ciencia, las ciencias modernas, las que se iban descubriendo los distintos eh, digamos, descubrimientos científicos, ¿no? Siguiera siempre ese conocimiento, llegara siempre a ese conocimiento de la verdad, lo que él impulsaba. Entre otras cosas, fue él quien abrió las puertas del Archivo Vaticano en 1883, de acceso muy restringido durante siglos, dando amplias facultades para la investigación histórica. Bueno, con respecto a las relaciones internacionales, a lo largo de su pontificado, León XIII mostró extraordinarias habilidades para el gobierno y el manejo de las relaciones internacionales con otros estados. Una de las intenciones de su pontificado fue la de lograr ubicar adecuadamente a la Iglesia en la sociedad tal y como se iba perfilando por entonces. Para ello, por medio de una hábil política eclesiástica, buscó mejorar en lo posible las frágiles o quebradizas relaciones con los diversos estados europeos. Para entonces, las posesiones territoriales del papado, luego de serles arrebatados los estados pontificios, se reducían a un minúsculo estado, el Vaticano. Al publicar su primera encíclica, el Papa León XIII aclaraba que, en este sentido, la Iglesia jamás había perseguido el gobierno temporal por ambición o por afán de dominio, sino porque, cuando se trata del poder temporal de la sede apostólica, está a la vez en juego el bienestar común y la salvación de toda la sociedad humana. Se trataba de la independencia y de la libertad de la Iglesia para cumplir con su misión. O sea que él lo que hacía era, él lo que quería era defender la libertad de la Iglesia, ¿no? No es que buscaba interferir en los asuntos de los demás estados, para otra cosa que no sea eso, ¿no? Que es que como dice el Concilio también Vaticano II, que la iglesia, donde está el hombre, está la iglesia para poder tener su opinión y dar un consejo. En lo que se refiere a las negociaciones diplomáticas con el Estado italiano, no se dieron frutos positivos. Tampoco fueron mayores los éxitos en las relaciones con el Estado francés, aunque con el alemán sí se dieron mejores resultados. Se obtuvo la paz y tranquilidad para los católicos que por ese entonces se habían visto gravemente afectados por la guerra religiosa emprendida por Bismarck por medio de leyes publicadas principalmente en el año 1873 contra el clero católico y los demás fieles.
Asimismo, fue exitoso el arbitraje ejercido por León XIII en torno a las Islas Carolinas, cuya posesión territorial se disputaban Alemania y España. Y bueno, el legado de este papa. El Papa León XIII sería llamado a la casa del Padre Eterno a los 94 años, el 20 de julio de 1903. Tras de sí había dejado un valiosísimo legado a sus hijos y a la humanidad entera. Sin duda, su amoroso servicio pastoral ha redundado en inmensos beneficios para la Iglesia de nuestro siglo, frutos de los que podrá cosechar la Iglesia también en los siglos venideros. Verdaderamente, como decía el Señor, uno es el que siembra, otro es el que riega, otro el que cosecha, y se beneficia con los frutos. Y en los sabios designios del Señor, lo que León XIII sembró, lo que el Señor mismo ha hecho crecer y madurar por la gracia de su Espíritu, eso es lo que hoy recibimos y cosechamos los frutos de los que nos nutrimos. Su Santidad León XIII, con su firme y valiente defensa del hombre frente a los peligros de las erradas concepciones antropológicas que nutren las ideologías y economías de este siglo, ha hecho sentir muy fuerte en el mundo entero la voz de la Iglesia que sale en defensa de lo que para ella es lo más sagrado, el ser humano y su dignidad, dignidad que le viene de ser hijo de Dios, porque en Cristo en la cruz pagó un precio de sangre. El rugido de León XIII sigue resonando fuerte en el corazón de la Iglesia y en el mundo entero, recordando a todos lo que casi un siglo después proclamaron los padres conciliares. Para la Iglesia no hay de verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, que era lo que yo decía, ¿no? Eh, para lo humano todo tiene que ver, la Iglesia tiene que ver con todo lo humano para defenderlo y para propagar. Pero, bueno, ahí se me lenguó la traba, como decimos. Bueno, Propagar, eh, propagar. propagar, ahí está. Bueno, eh, el Papa, como decía, escribió mucho, 150 escritos, decía la historia, ¿no? Que le acabo de relatar. Pero yo voy a hablar siempre de lo que se refiere a la Virgen, ¿no? Y sobre el rosario escribió muchas, unas cuantas, 11 tengo acá, y otros escritos también, que son como breves, no son encíclicas, pero son como cartas, como algo, alguna, sí, sí, son cartas apostólicas. Bueno, les voy a nombrar estas 11 y después les voy a decir cuál es las dos que voy a tomar. Eh, Más o menos entre los años 1883 y 1898. Así la voy poniendo en orden de fecha. La primera, el supremo oficio del apostolado, sobre la devoción al Santo Rosario. Es como un oficio que, digamos que en esa encíclica va desarrollando el Papa para esta devoción a la Virgen. Después tenemos el año superior sobre el rezo del Santo Rosario. La otra, si yo le estoy diciendo los nombres en español, porque los que están en latín a mí me cuesta, así que yo le estoy dando el nombre en español. La tercera, cuya autoridad se llama la encíclica, proclama un jubileo extraordinario y exhorta con ese motivo al rezo del Santo Rosario. La cuarta en el mes de octubre, sobre la devoción al Santo Rosario, especialmente en el mes de octubre. La quinta de la Gran Madre de Dios, sobre la devoción al Santo Rosario. Siempre tiene que ver con esa devoción. Pero él pone en esas encíclicas cuando habla, no solamente habla del Rosario, sino también habla de la Virgen, de quién es.
esta noble señora. La sexta se llama de la Santa Alegría, encomendando la devoción al Santo Rosario. La séptima, siempre alegre expectación. La octava, auxiliadora del pueblo, sobre la devoción a la Virgen María. La novena, fiel y piadoso ánimo. La décima, de la Augusta Virgen María, sobre la cofradía del Santo Rosario. Y la undécima, del prolongado tiempo, sobre la importancia del rezo del Rosario, y recomienda la cofradía del Santo Rosario. Y después, bueno, lo que yo decía, algunos escritos breves que no los voy a nombrar. Por ejemplo, bueno, hay un documento donde se agrega en las letanías Reina del Santísimo Rosario. Ese sí, lo voy a nombrar. Bueno, ¿cuáles son las dos encíclicas que yo he tomado por ahora para poderle compartir a ustedes? Esta de en el mes de octubre, que esa será la segunda que la voy a tratar en el próximo taller. Pero la que voy a tratar hoy se llama Auxiliadora del Pueblo. ¿Eh? Y esa es la que vamos a ver hoy un poco. Bueno, la vamos a ver toda. Si Dios quiere, me da el tiempo, no se me hace muy tarde. Es la advocación, perdón, de María Auxiliadora, ¿no? La Ya, imagen de María. sí, sí, más o menos es lo que él va a hablar. En realidad, lo que va a hablar en esta encíclica es ¿por qué la llama así auxiliadora? Porque quiere que la invoquemos. También es en octubre, esta encíclica se escribió el 5 de octubre de 1895 y es para pedir especialmente a favor de las iglesias separadas. Ella le llama a favor de los disidentes, especialmente de la iglesia ortodoxa, que se había separado. Entonces él habla de cómo María, por supuesto, nos auxilia, es la que a través de esta devoción del rosario y de las súplicas que le hacemos, que ya el Papa dice, la hemos visto hacer obras grandes, él confía en ella para poder lograr esta unión, que A todavía la verdad, mí, a mí me sí. pasó, quería compartir brevemente y ahí te dejo continuar el tema que está muy interesante. En México, en Monterrey, hay un barrio donde hay una imagen, es una casita donde hay una imagen de la Virgen de la Advocación María Auxiliadora, que llora 3 veces al día, la Ah, imagen. Yo fui en 2 ocasiones, canté la de María y no es dentro de una parroquia, pero van sacerdotes a presidir misa. De hecho, fue el Vaticano, creyendo que era mentira, fue directo como a querer quitarlo, pero bueno, le dijeron, bueno, a ver, vieron que lloraba, le dijeron, vamos a poner un vidrio, y si pasa el vidrio, bueno, y sí, la lágrima pasaba el vidrio, mm, y es increíble porque fui en 2 ocasiones, y cuando la segunda vez me tocó ver llorar, nos dieron con un algodoncito y nos pudimos pasar así la lágrima de la Virgen. Es, no sé, como inexplicable, inexplicable. Y era la advocación de María Auxiliadora. María Auxiliadora, sí. claro. Y debe ser muy triste ver a la Virgen llorar, ¿verdad? Porque este, ella Eh, no es que llora porque de alegría, ¿no? Al contrario, ella llora porque ve lo que pasa con sus hijos en el mundo, ¿no? El sufrimiento que tienen y yo creo que debe ser muy... Como un llamado, yo lo tomé como un llamado a la conversión, de decir, Claro, bueno, a ver, como incluso fue un momento donde yo tenía como ciertas dudas, como que en la teología mariana me reafirmé porque yo hubo un tiempo donde tenía duda entre la iglesia católica y evangélica y fue sí, como que eso, bueno, conocer la Basílica de Guadalupe también y otras, y un milagro eucarístico que me tocó ver en otra ocasión,
pero eso me marcó mucho y me dijo, me hizo como, si bien creía en María, me hizo reafirmar, sí, María es la Madre de Dios, sí, la Virgen se presenta y nos transmite las enseñanzas de su Hijo, nos orienta hacia Él. Y wow, fue maravilloso, sí. Sí, Creo que fue como un llamado a la conversión también. Si bien era católico todo, pero fue como un sacudón importante. y sí, yo digo que sí, por eso te decía, no debe ser muy triste, o sea, una emoción muy grande, es una tristeza, porque uno ve a la Virgen, los pastorcitos de Fátima la veían triste siempre también. Y tenemos la Virgen de la Salet, que también, o sea, a los videntes lloraba desconsoladamente la Virgen. Es otra advocación muy, aprobada por la Iglesia de la Salet. Y tenemos Sí, la Virgen de Akita en Japón, que era la imagen de todos los pueblos, de madera, que lloraba también, lloró como 101 veces, lo vio hasta el obispo del lugar. Así que sí, nuestra madre, sé que también, yo he escuchado también a los heraldos del Evangelio que sus imágenes, que son de la Virgen de Fátima, también han llorado. Este, bueno, la Virgen es como, sigue teniendo esa espada, como yo digo, ¿no? Simeón le profetizó, esa espada que cada tanto parece que se le hunde más en su corazón y le saca lágrimas. Así que bueno, creo que nosotros que somos sus hijos nos tiene que doler. Tenemos que, ¿cómo no nos va a doler que nuestra madre sufra, verdad? Entonces, hacer todo lo posible. ¿Por qué son estos talleres? ¿Por qué yo hago esto? Ella en Fátima, porque yo sigo ese mensaje que me parece que es fundamento de de todo lo mariano, porque a raíz de su aparición, de su mensaje, hay un antes y después. Y ella dice ahí, ¿no? Que Jesús quiere que la den a conocer y amar, ¿no? Ese es o sea, por eso yo estoy haciendo estos talleres, por eso rezamos el Santo Rosario, porque queremos Dios quiere que la conozcamos y que la amemos, como Él la conoce y la ama, porque sabe qué puede hacer esta madre, ¿no? Porque sabe que la puso como su intercesora, como su camino es el camino hacia el rey. No, no podemos, como dice San Luis, llegar ante el rey por nuestra cuenta. Entonces la tenemos a ella que es pura y humilde y aparte es su madre y no le va a negar nada, como decimos, nunca niega nada, ¿no? Así que bueno, este, que todos tengamos ese celo de dar a conocer a María, ¿no? Eh, con humildad, eh, no exigiendo, sino con mucha humildad y sencillez, porque así es como quiere ella, ¿no? No imponiendo ni nada, sino con nuestras palabras, nuestros gestos, eh, eh, con una estampita por ahí si podemos, y si no, el respeto que tenemos que tener a todos nuestros hermanos, porque uno se encuentra con hermanos por ellos separados, y ellos no creen en las imágenes, entonces bueno, respetar eso, ¿no es cierto? Y ser, pero nunca dejar de hablar igual si podemos, ¿no? Como decimos cuando vamos a ver los enfermos, decir, bueno, pero todos nacemos de una madre, le decimos, ¿no? Ya, sí, es reflexión. que es re importante. Algunos hermanos de otras denominaciones cristianas por ahí creen que al decir María, Madre de Dios, la estamos como... Pero en realidad si Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre, ¿cómo María no va a ser la Madre de Dios Hijo? No, no estamos Claro, diciendo que sea, pero sí la Madre de Dios Hijo, y ella llevó en su vientre, fue elegida por Dios
se le envió el Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, trajo al Salvador. En cierto modo, si bien María no se autoproclama ella, sino que siempre proclama al Salvador y nos pide hacer lo que Jesús nos dice, en cierto modo es corredentora o tiene una función muy importante en la historia de la salvación, Pues, porque Jesús no iba a nacer de una mujer cualquiera, o sea, Dios vio algo especial en la llena de gracia, Dios la vio, sí, sí, ya es la creó especial. así. O sea, él se creó a su propia madre, decimos, ¿no? Bueno, esto es lo que Sí, también dice algo de esta encíclica. Esto acá lo dice también. Bueno, entonces voy a comenzar. Dice, venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Y bueno, esta dice, pruebas empieza con, tiene títulos, ¿no? Cada partecita, pruebas del florecimiento de la devoción a María. Justo es celebrar con magnificencia cada día mayor y rogar con una confianza más decidida a la Santísima Virgen, Madre de Dios, auxilio constante y clementísimo del pueblo cristiano, pues la variedad y abundancia de mercedes que ella, con generosidad siempre más amplia para el bien común, prodiga por todo el mundo, aumenta los motivos que tenemos de confiar en ella y ensalzarla. Y los católicos responden naturalmente a tanta generosidad con la expresión de su más rendido afecto, pues si jamás en otro tiempo, ciertamente en estos tiempos tan arduos para la religión, es dable contemplar en todas las capas sociales manifestaciones vivas y encendidas de amor y culto a la Santísima Virgen. Un testimonio claro de ello lo constituye las asociaciones que bajo su patrocinio se establecieron y se multiplicaron por doquiera. Los hermanos, los hermosos templos que se dedicaron a su augusto nombre, las peregrinaciones que con concurrencia piadosísima se realizaron a sus más venerados santuarios, los congresos que se convocaron para dedicarse al estudio del incremento de su gloria y tantas otras manifestaciones parecidas que eran en sí excelentes y prometían un porvenir aún más feliz. O sea, la prueba, o sea, con todas estas cosas, el Papa dice, bueno, es prueba de que esta devoción, o sea, ir a la Virgen Santísima, ir a pedirle a ella, bueno, es algo que, digamos, no nos va a defraudar. No vamos a ser defraudados. Es un hecho singular y para nosotros un recuerdo gratísimo cómo entre las múltiples formas de la devoción mariana se vigorizaba siempre más en el aprecio y en la práctica este modo tan eximio de orar, lo cual, dijimos, era gratísimo para nos, porque si consagramos una no pequeña parte de nuestras preocupaciones a promover el establecimiento del rezo del rosario. Vimos claramente que la Reina Celestial, invocada con estas fervorosas plegarias, nos ayudó con benignidad en nuestras labores y confiamos en que nos asistirá para consolar nuestras tristezas y para aliviar nuestras preocupaciones que el día de mañana ha de traer. O sea que para el Papa ya tiene experiencia, ¿no? De ese, digamos, de que el rezo del Santo Rosario ha obtenido para él y para su pontificado y toda su vida, ¿no es cierto? Ha tenido mucho fruto. Por eso él quiere que nosotros también lo recemos. Este segundo punto habla del poder del rosario para la reconciliación de los disidentes con la Iglesia. Abrigamos sobre todo la esperanza de que la virtud del rosario nos ayude con abundantes auxilios a extender el reino de Jesucristo. Hemos dicho ya más de una vez que la obra que en las actuales circunstancias deseamos impulsar
con mayor empeño es la reconciliación de las naciones disidentes con la Iglesia. Al mismo tiempo, hemos declarado que el éxito de la empresa debe buscarse ante todo en las oraciones y súplicas dirigidas a Dios. Si él le llama estas naciones disidentes a nuestros hermanos orientales. A eso se está refiriendo él. Pero también nosotros lo podemos traer a también, o lo podemos poner en la práctica y pedir a la Virgencita por todas las demás denominaciones cristianas que están apartadas de nuestra iglesia. Bueno, el tercer punto nos habla de la perseverancia en esa oración para la reconciliación de los disidentes. Pero atendiendo a que el problema es muy arduo y la constancia engendra toda virtud, conviene recordar la exhortación del apóstol que dice, perseverad en la oración. Y esto tanto más cuanto que los felices comienzos de la empresa parecen invitarnos con suavidad a continuar incansables en esta oración. En el próximo mes de octubre, pues, no habrá nada tan útil a este propósito, ni nada tan grato a nuestro corazón como la instancia con que por todo el mes imploréis vosotros, venerables hermanos y vuestro pueblo, en unión con nos, a la Virgen y piadosísima Madre, mediante el rezo del rosario y las oraciones prescritas de costumbre. Eximias son, pues, las causas que nos impulsan a encomendar a su protección nuestras empresas y deseos, movidos por una confianza firmísima. O sea, yo creo que todavía debemos seguir con esto, ¿verdad? Porque todavía nuestros hermanos ortodoxos y los demás hermanos no están en la plena comunión. Así que tenemos que seguir rezando, ¿no? ¿Que será que no rezamos suficiente? Bueno, no sé. En el cuarto punto, Ave María, nuestra Madre. El misterio de la excelsa caridad que Cristo tuvo para con nosotros se revela luminosamente por el hecho de haber querido, al morir, entregar su madre a Juan, para que fuese su madre, por virtud de aquel memorable testamento. He aquí tu hijo. Según la interpretación constante de la Iglesia, Jesucristo quiso designar en la persona de Juan a todo el género humano, y más especialmente a los que se adhieren a él por la fe. Bueno, ahora él va más o menos, va a ir, digamos, dándonos a conocer el por qué él habla de esto, de la confianza que tiene en la Virgen, ¿no es cierto?, en que nuestras plegarias dirigidas a ella puede lograr lo que él está proponiendo, ¿no?, que quiere, la unión de los cristianos. Y bueno, esta fe de que, como dice acá, ¿no? Siempre fue la interpretación de la Iglesia que Jesús dejó a su madre a todo el género humano. O sea, todos somos hijos de María. ¿eh? Que al decirle a Juan, he aquí, a María, he aquí tu hijo, ¿no es cierto? Pues nos hace a todos hijos de María y a todo el género humano. Así que, y por supuesto, los que estamos adheridos por la fe, ¿no? A Jesús, con más razón. Pero la Virgen es para todos, es madre de todos. En este sentido puedo decir San Anselmo de Canterbury. ¿Qué puede concebirse más digno sino que vos, oh Virgen Santísima, sois madre de aquellos que tienen a Jesucristo por Padre y por hermano? Ella aceptó, pues, el ministerio de este singular y laborioso oficio y lo desempeñó con magnanimidad, auspiciándose su iniciación en el cenáculo. Ella ayudó admirablemente a los cristianos primitivos por la santidad de su ejemplo, la autoridad de sus consejos, la dulzura de su consuelo y la eficacia de sus santas plegarias.
Y en efecto, mostróse pues madre de la Iglesia y maestra y reina de los apóstoles, a quienes comunicó parte de las divinas sentencias que conservaba en su corazón. ¿Cuántas cosas reveló María a los apóstoles, ¿no? Mientras esperaban el Espíritu Santo, ella reunida con los apóstoles les contaba de su Hijo Jesús, cosas que a lo mejor ellos en su tiempo, mientras estaban con Jesús, no se les había ocurrido conocer, ¿no? Y María le empieza a revelar todas esas cosas que tenía en el corazón. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran con más fe. Recuerdan que estaban con temor en ese cenáculo y hasta que vino el Espíritu Santo, ellos no tuvieron la valentía de salir a proclamar a Jesús. María Medianera Universal. Al ser elevada a la cumbre de su gloria, al lado de su Hijo, de su divino Hijo, es casi imposible decir cuánto añadiera a la amplitud y eficacia de intercesión, lo cual convenía a la dignidad y claridad de sus méritos, pues desde allí, por disposición divina, ella comenzó a velar por la Iglesia y a asistirnos a nosotros y a protegernos como madre, de tal modo que después de haber sido cooperadora en la administración del misterio de la redención humana, ha venido a ser igualmente la dispensadora de la gracia que por todos los tiempos fluye de aquel misterio. Bueno, es lo que hablábamos recién con Juan, ¿no es cierto? María fue cooperadora. Fíjense que acá ya está su corredención. Es como, todavía no tenemos ese dogma, pero ya los papas, ya el magisterio lo viene proclamando desde hace mucho tiempo. En algún momento tendremos ese quinto dogma mariano. Ella fue, dice acá, la cooperadora en la administración del misterio de la redención humana. Por este motivo, las almas cristianas, llevadas por cierto impulso natural, se sienten con razón arrastradas hacia María para depositar en ella confiadamente sus pensamientos y obras, sus angustias y alegrías, y para encomendarle como hijos a su cuidado y bondad a sí mismo y todo lo suyo. Por este motivo también se elevan con toda razón magníficas alabanzas en todas las naciones y en todos los ritos, las que se acrecientan con el aplauso de los siglos. Entre otras alabanzas, la de Nuestra Señora misma, medianera nuestra, la misma reparadora del mundo, la misma medianera de los dones de Dios. O sea, acá claramente nos habla el Papa de su mediación. El cuarto punto dice, a Dios por María. Y por cuanto la fe es el fundamento y el principio de los dones divinos que elevan al hombre sobre el orden natural al celestial, para obtener esta fe y desenvolverla saludablemente, se celebra con razón cierta acción secreta de aquella que nos dio al autor de la fe, y que por su fe fue saludada bienaventurada. Nadie hay, oh Virgen Santísima, que se imbuya del conocimiento de Dios, sino por vos. Nadie hay que se salve sino por vos. Nadie que consiga misericordia sino por vos. Ni parece tener menos razón aquel que afirma que principalmente por su dirección y su auxilio, la sabiduría y la doctrina del Evangelio han llegado, haciendo tan rápidos progresos a todas las naciones, pese a las inmensas dificultades e impedimentos que se oponían, estableciendo por doquier un nuevo orden de justicia y de paz. Sí, como al principio los apóstoles, y me venía cuando leía esto a Santiago apóstol, ¿no?
este apóstol que recibió a María ya estando viva cuando fue a predicar allá en España, ¿no? Y que no le estaba yendo muy bien. Y como María se le aparece en ese pilar y ahí lo ayuda y le da consuelo y fortaleza, le da ánimo, ¿verdad? Para seguir ese evangelio. Y por supuesto que ahí, bueno, comienza la evangelización de toda Europa y de todos los lugares donde van a predicar los apóstoles. Este mismo pensamiento inspiraba también el ánimo y la oración de San Cirilo de Alejandría, cuando se dirigía de este modo a la Virgen. Por vos predicaron los apóstoles la salvación a las naciones. Por vos se celebra y se adora la cruz bendita en todo el orbe. Por vos se ahuyentan los demonios. Por vos el hombre mismo es llamado al cielo. Por vos toda criatura envuelta en el error de la idolatría llegó al conocimiento de la verdad. Por vos alcanzaron los fieles el santo bautismo y se fundaron iglesias entre todos los pueblos. San Cirilo de Alejandría decía todo esto de la Virgen. ¿Qué podemos decir más nosotros, verdad? Nada. En el séptimo punto dice María, baluarte de la verdadera fe. Y como la proclamara el mismo santo doctor, San Cirilo, fue María quien estableció y fortaleció muy especialmente el centro de la fe verdadera, y por su ininterrumpido desvelo fue que la fe católica se mantuviera firme y prosperara, intacta y fecunda. Muchos documentos de esta clase existen y son muy conocidos, declarados a veces de un modo maravilloso. En los tiempos y lugares en que ante todo había que deplorar el que la fe o languideciera por la negligencia o fuera atacada por la peste de los errores, se demostró presente y eficaz la benignidad de la poderosa Virgen Auxiliadora. Bajo su impulso y en su virtud se levantaron hombres eminentes en santidad y espíritu apostólico, aniquilando las audacias de los impíos y devolviendo los corazones a la piedad de la vida cristiana e inflamándolos en ella. Uno de ellos, y ahora van a recordar, por supuesto, se van a dar cuenta de quién está hablando, ¿no? Uno de ellos, representante de muchos, es Santo Domingo de Guzmán, quien se empeñó con todo éxito en este doble apostolado, poniendo su confianza en el auxilio del Rosario Mariano. Nadie ignora cuánta parte cupo a la misma Madre de Dios en los grandes méritos que se granjearon los padres y doctores de la Iglesia, que tan ilustres esfuerzos hicieron para defender e ilustrar la verdad católica. En efecto, ellos mismos, con ánimo agradecido, confiesan que es la sede de la divina sabiduría, descendió sobre ellos, al escribir la abundancia de los más eximios pensamientos y que por consiguiente la malicia de los errores fue vencida por ella y no por ellos. O sea, estos doctores, como Santo Domingo y otros padres, ¿no? Ellos no se atribuyen su sabiduría y su celo de predicar el Evangelio y la verdad de la fe por ellos mismos, sino que le dan todo el honor a la Virgen, porque dicen, es la sede de la sabiduría. O sea, ella engendró la sabiduría misma. Bueno, por último, los príncipes y pontífices romanos, custodios y defensores de la fe, unos para mover las guerras santas y otros para promulgar solemnes decretos, invocaron el nombre de la Madre de Dios,
y siempre experimentaron su gran poder y benignidad. Por esta razón, la Iglesia y los padres glorifican a María con no menor verdad que magnificencia, diciendo: Salve, lengua siempre elocuente de los apóstoles, sólido fundamento de la fe, baluarte inconmovible de la Iglesia. Salve, que por vos hemos sido inscritos en el número de los ciudadanos de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Salve, manantial de divina abundancia, del que fluyen los ríos de la celestial sabiduría, las aguas puras y límpidas de la ortodoxia, que rechazan lejos las turbas de los errores. Regocijaos, pues vos sola habéis destruido en el mundo todas las herejías. Esto lo dice San Cirino y también San Germán de Constantinopla. Bueno, creo que a nosotros nos consta, ¿no? Que siempre es la madre la que está intercediendo y en medio de estos padres de la iglesia que tuvieron valentía y sabiduría, para derrotar todos los errores. Y hubo muchas herejías en los primeros tiempos de la iglesia y todavía siguen habiendo, ¿no? Así que por eso debemos seguir implorando a la Virgen. El octavo tema dice: confianza en nuestra Madre. Esta parte principalmente que cabe a la Madre de Dios en el desarrollo de los combates y en los triunfos de la fe católica pone gloriosamente de manifiesto los designios divinos respecto a ella y debe inspirar a todos los buenos una firme esperanza de que se verán colmados de los deseos comunes. Hay que confiar en María, hay que implorar a María. ¿Qué no podrá hacer con su poder para apresurar el éxito a fin de que la profesión de la misma fe una las mentes de todas las naciones cristianas y el lazo de la perfecta caridad, ese nuevo y ansiado ornamento de la religión, hermane las voluntades? ¿No querrá ella conseguir que los pueblos todos, por cuya estrechísima unión rogara fervorosamente su Hijo único, y que por el mismo bautismo llamara la misma herencia de la salud, por la cual había pagado un precio infinito, laboren unánimes en su luz admirable? ¿No querrá ella emplear los tesoros de bondad y providencia tanto para consolar a la Iglesia, esposa de Cristo, en sus largos sufrimientos por causa de ellos, como para llevar a la perfección en medio de la familia cristiana el don de la unidad, que es el insignio fruto de su maternidad? O sea, el fruto de la maternidad de María en la unidad, porque claro, ella es la madre de toda la humanidad y por supuesto de todos los cristianos. Y es lo que quiere lograr el Papa, ¿no? León XIII pide, ¿no?, este auxilio de María y nos da estas causas, el por qué le pide a ella, ¿no es cierto? Que rezar e implorar a ella por esta unión que Jesús mismo pidió. Recordemos el Evangelio, ¿no? Cuando él ora al Padre, dice: Padre, que todos sean uno, como yo soy uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Eso es lo que quiere Jesús. Y María por eso va a seguir siempre implorando por esta unidad. Recordemos que el Papa León XIV, nuestro Papa, está hablando también de la unidad, ¿no? Él quiere la unidad en Cristo. María es el vínculo de unión, dice en el tema 9. Que la feliz realización de esta empresa no ha de demorarse mucho, parece confirmarse por la creencia y la confianza que alientan los corazones de los piadosos de que María ha de ser el lazo bendito que, por cuya fuerza sólida y suave,
Todos cuantos amen en el mundo a Cristo formarán un solo pueblo de hermanos que obedezcan a su vicario en la tierra, el romano pontífice. Nuestro pensamiento remonta los anales de la Iglesia hasta los nobilísimos ejemplos de la edad primitiva y se detiene con un placer indecible en el recuerdo del gran concilio de Éfeso. Una fermísima unidad de la fe y una misma comunión de culto que en aquellos tiempos vinculaba el Oriente con el Occidente, parecieron reinar allí con singular firmeza y resplandecer con gloria, pues cuando los padres establecieron legítimamente el dogma de la maternidad de la Santísima Virgen, entonces vamos a, bueno, ya habíamos empezado la semana pasada con esta, con este Papa León XIII, ¿eh? Ya con el rosario y la última oración, ya nos ponemos en la presencia de Dios y de la Virgen y le ofrecemos, ¿no? Esta, estas meditaciones, esta encíclica de este santo Papa, para que podamos nosotros ver la importancia, ¿no? Que este mismo Papa nos está hablando del Santo Rosario. Y bueno, un poquito de esto, para recordar un poquito de lo que habíamos hablado en en el taller anterior del domingo pasado, que quedó un poquito ahí sin terminar. ¿Eh? Esta, esta encíclica que se llama Auxiliadora del Pueblo en nuestro castellano, ¿no? De León XIII, del 5 de octubre de 1895. Y esta encíclica él la saca para pedir especialmente por los, dice, hermanos disidentes, ¿no? Por las naciones que se han separado de la iglesia, que son los orientales en ese momento, ¿no? La iglesia ortodoxa, la iglesia de Oriente, que se había, entonces él pide a la madre, ¿no? Pide al pueblo que le recemos a la Santísima Virgen María para que estos hermanos se vuelvan a unir a nuestra iglesia. Y sabemos que todavía no hay esa unión plena, pero siempre la iglesia ha trabajado para esa unión, ¿no? Así como para todas las iglesias cristianas, ¿no? Que seamos uno, dijo el Señor. Así que bueno, y bueno, qué importante nos habla el Papa de esta devoción a la Virgen, ¿no? Cómo ya desde en el principio los cristianos pues se dirigían a la Madre, ¿no? Para rezar, para pedir, para interceder, para que interceda, pues sabiendo que ella como madre del Salvador, como autora que nos trajo la vida y el bien a esta tierra, pues ella es poderosa intercesora, ¿no? Entonces, en la primera parte nos habla de que hay una prueba a través de muchos testimonios, de muchos... de muchas oraciones, de muchas cosas de muchas peregrinaciones a los santuarios, de muchas asociaciones que se han dedicado a la Virgen, que muchos congresos que se han hecho para poder conocer un poquito más quién es nuestra madre. Entonces, ante eso, él va poniendo estas pautas de por qué él pide con tanta insistencia el rosario, ¿no? Para que le recemos a la Virgen. Y bueno, este poder que dice el Papa, ¿no? De que tiene el rosario, esta oración tan amada por la Virgen, para que vuelvan estas personas que sean, este grupo de personas que se han apartado de la iglesia y que tanto desea el Papa como deseamos todos los cristianos de que vuelvan y que seamos uno.
Y como nos dice en otro punto de esa perseverancia en la oración, ¿no? Cómo debemos ser insistentes para poder conseguir de la Virgen de Dios a través de María esta gracia tan grande, ¿no? Y que bueno, también por eso pide, dice, en el mes de octubre, ¿no? Es que se rece con insistencia el Santo Rosario por esta intención. Nos dice también otro punto que por qué nosotros nos dirigimos a María y que María es nuestra madre, porque madre de Cristo y madre nuestra, porque Él nos la dejó en la cruz. Él quiso dejarnos a María, ¿no? Como madre nuestra, como madre nuestra. Y desde el principio, desde el cenáculo, dice acá el Papa, hasta todos los primeros cristianos, pues se dirigían a la Virgen, ¿no? Con plegarias y ellos descubrieron siempre esa protección y auxilio de la Santísima Virgen. Bueno, también nos habla de la medianera universal, María medianera universal, como ha sido esa cooperadora singular y única en la redención de su Hijo Jesucristo, pues por eso ella es nuestra intercesora, ¿no? Nuestra Señora misma, medianera nuestra, la misma reparadora del mundo, la misma medianera de los dones de Dios, ¿no? Como ella, al estar unido a ese misterio de la redención, pues ella es nuestro camino, ¿no? Por eso, a Dios por María, dice en otro punto, ¿no? Eh, como el Señor no quiso venir a nuestra tierra para salvarnos, para redimirnos, sino a través de ese consentimiento, de pedirle el consentimiento a esta mujer, a esta niña, esta mujer, niña, ¿no? A la que le pidió si quería contribuir con este plan de salvación, por lo que ella, por supuesto, que contestó, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Por eso por ella llegamos a Dios, ¿no? Eh, Después nos hablas de que María baluarte de la verdadera fe. ¿Por qué? Porque María, y como todos sabemos, desde el principio, de ese de ese saludo del ángel Gabriel, que era, que ella hace su profesión de fe, de creerle a Dios y aceptarla, ¿no? Y por lo tanto es nuestro ejemplo, nuestro modelo, para que tengamos siempre esa fe, ¿no? Y porque es también la que hace con su intercesión, con el poder y a través de las súplicas de sus hijos, ¿no? Cómo hace que se abran a la fe los que o se han ido o todavía, digamos, no la tienen. Por eso también acá nos habla de esta intervención de ella en ese momento en que la iglesia se había desviado por estas herejías y cómo se le se le presenta a Santo Domingo para enseñarle este rosario y que a través de él se produjeron muchas conversiones. Han vuelto a esas personas que se habían desviado por esas herejías que pasaba, que había en esos momentos y cómo el rosario, ¿no? Esa recitación del rosario, la meditación del rosario, la propagación del rosario por este santo doctor, ¿no? Por este santo Domingo de Guzmán, ha hecho que mucha gente, bueno, por supuesto, volviera a la fe y esas herejías fueran derrotadas, ¿no? Bueno, y después, porque nos habla el Papa, ¿no? De esta confianza
en nuestra madre, no porque tenemos que tener confianza en ella, porque a través de los siglos, ¿no es cierto?, cuántos milagros ha hecho ella, ¿no? Y dice así, me gusta mucho como lo dice, hay que confiar en María, hay que implorar a María. ¿Qué no podrá hacer con su poder para apresurar el éxito a fin de que la profesión de la misma fe una las mentes de todas las naciones cristianas y el lazo de la perfecta caridad, ese nuevo y ansiado ornamento de la religión y hermane las voluntades? ¿No querrá ella conseguir por los pueblos todos por cuya estrechísima unión rogara fervorosamente su Hijo único, y que por el mismo bautismo llamara la misma herencia de la salud, por la cual había pagado un precio infinito, laboren unánimes en su luz admirable? ¿No querrá ella emplear los tesoros de bondad y providencia tanto para consolar a la Iglesia, esposa de Cristo, en sus largos sufrimientos por causa de ellos, como para llevar a la perfección en medio de la familia cristiana el don de la unidad, que es el insigne fruto de su maternidad? O sea, no querrá ella, por supuesto que ella quiere esa unidad, ¿no? Porque la quiere Cristo, porque Jesús ha dicho, Padre, que seamos uno como tú y yo somos uno, ¿no? Y si es el deseo de su Hijo Jesús, ¿cómo no va a ser el deseo de ella? Y cómo ella con su poder, con su intercesión, lo puede lograr. Yo creo que hoy también, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos que tener esta confianza en nuestra Madre. Tenemos que ayudar con nuestra oración, con nuestras súplicas, para que todos seamos uno, todos los cristianos nos unamos en este mismo redil, en este mismo pueblo, que seamos todos uno, que no haya divisiones entre nosotros, divisiones que ha creado el hombre, no Dios, ¿no? Entonces, por eso vamos a confiar en ella. Hoy mismo también, hoy en día podemos hacerlo, y es este arma del Santo Rosario, ¿no? El que nos va a ayudar para esta unidad. María, dice, es vínculo de unión. Nuestro pensamiento remonta a los anales de la Iglesia, hasta los novísimos ejemplos de la edad primitiva, y se detiene con un placer indecible en el recuerdo del gran concilio de Éfeso. Una firmísima unidad de fe y una misma comunión de culto que en aquellos tiempos vinculaba el Oriente con el Occidente parecieron reinar allí con singular firmeza y resplandecer con gloria, pues cuando los padres conciliares establecieron legítimamente el dogma de la maternidad de la Santísima Virgen, la noticia de este hecho, partiendo de esta piadosísima ciudad que exultaba de gozo, llegó a llenar de la misma celebrísima alegría a todo el orbe cristiano. Recuerden, ¿no? Ese concilio de Éfeso, ¿no? Donde ya, en algunos de mis talleres también lo hemos hablado, como esa maternidad divina ya venía, ¿no es cierto?, proclamada por el pueblo cristiano, por los primeros cristianos, ¿no? La misma Isabel, cuando se encuentra con María, pues lo mismo lo dice, ¿no? ¿De dónde a mí que viene a visitarme la madre de mi Señor? Entonces, y bueno, en este concilio de Éfeso, donde se declara ese dogma, ¿no? Y ahí están afuera todos juntos orando, y cuando el concilio por fin da este dogma, pues se hace una fiesta en ese lugar, en esa ciudad, pero también, como dice el Papa, en todo el orden cristiano. O sea, en ese momento estaban unidos Oriente y Occidente, no había una separación. Después, bueno, por las cuestiones que, como yo digo, siempre son de los hombres,
se ha separado. Pero bueno, sigamos pidiendo a María para que haya esa unidad y se terminen las divisiones. Y bueno, nos pone acá también el Papa, rogar por la unidad de la fe. Tantas razones estimularán el celo que recomendamos a los católicos de implorar a María. San Germán de Constantinopla le invocaba en estos términos: acordaos de los cristianos que son vuestros servidores. Recomendad las oraciones de todos, ayudad la esperanza de todos, consolidad la fe y unid todas las iglesias. Tal es también la invocación de los griegos. Oh Virgen purísima, que podéis acercaros a vuestro Hijo sin temor de ser desechada, rogadte pues, oh Virgen Santísima, a fin de que conceda la paz al mundo, que infunda el mismo sentir a todas las iglesias y todos os glorificaremos. ¿No? Tanto como los griegos como nosotros, los cristianos, todos cristianos, le rogamos a María, ¿no? Por esta unidad. En este 11º punto dice: el culto mariano en el Oriente y sus imágenes traídas del Oriente son prendas de unión. Otra razón respecto de la devoción mariana que tienen especialmente las iglesias orientales. Y sabemos que los orientales aman mucho a María, ¿no? Las iglesias orientales, los ortodoxos, todas las iglesias de Oriente aman profundamente a María, ¿no? La tienen siempre presente, creo que les hacen alabanzas y cantos, creo que mucho más si vamos a ver que nosotros, ¿no? Es a ellas que se les debe en gran parte la propagación y el fomento de su veneración. En su seno surgieron varones memorables que afirmaban y defendían la dignidad de María, importantísimos por el poder de su elocuencia y sus escritos, panegiristas ilustres por su ardor y la suavidad de sus palabras, emperatrices gratísimas a los ojos de Dios, que siguieron el ejemplo de la Purísima Virgen, imitaron su munificencia y erigieron templos y basílicas para practicar el culto al Rey. No hay quien ignore que gran número de las augustas imágenes de María fueron traídas en diversas épocas del Oriente al Occidente. Recordemos esos íconos tan hermosos que son, que se caracteriza al culto de Oriente, a las iglesias en Oriente, ¿no? Esos íconos donde esos cuadros donde con oración se van pintando, donde vemos a Jesús, donde vemos a María, y bueno, ellos tienen mucho de eso. Y también nos ha traído, nos hemos beneficiado nosotros acá en Occidente de todo eso. Bueno, después tenemos el otro punto que sigue: el rosario, provechosa oración de unión. De este modo, Dios mismo ofreció a María una protección eficacísima para la unidad cristiana, aunque no la merecerá un solo modo de oración. Sin embargo, creemos que el Santísimo Rosario fue instituido para conseguirla en forma óptima y ubérrima. Porque hay muchas oraciones a María, ¿eh? Nosotros hacemos el salve, hacemos otras oraciones a María le hablamos a María como nuestra madre. Todo eso, por supuesto que logramos que ella se mueva a su misericordia y nos conceda lo que le pedimos. Pero para ella, como dice acá, el Santísimo Rosario es la oración más grata. En otras ocasiones ya hemos indicado que no era de ventaja menor de este piadoso ejercicio que el cristiano posea en él un medio pronto y fácil para nutrir su fe y defenderse de la ignorancia y por el peligro del error,
como lo ponen de manifiesto los mismos orígenes del rosario. Patente está la relación estrecha que guarda con María todo lo que en él se ejercita y se fomenta, sea mediante las preces que se repiten, sea sobre todo mediante los misterios que se meditan. Pues cuando ante ella rezamos con devoción el rosario, volvemos a vivir conmemorando la obra admirable de la redención, de tal modo que contemplamos como hechos presentes que se desenvuelven ante nuestros ojos los acontecimientos cuyo desarrollo y efecto la vieron a constituir al mismo tiempo en Madre de Dios y nuestra. La grandeza de esta doble dignidad y los frutos de este doble ministerio aparecen con vivos fulgores cuando piadosamente meditamos cómo María se asocia a su Hijo en los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Y bueno, y tenemos que agregar los luminosos también, ¿no? Que en ese entonces, cuando se escribió esta encíclica del Papa, pues no estaban. De allí resulta que el alma se inflame en amor agradecido para con ella y desdeñando todo lo caduco, se empeñe con firme voluntad en mostrarse digna de tal madre y de sus beneficios. O sea, como esto de meditar también los misterios, eso es muy importante. El rosario tiene esa alma, ¿no? No solamente son que rezamos las cuentitas y las vamos pasando, sino que también meditamos lo que nos enseña cada misterio. Con María nos sentamos a sus pies con el Santo Rosario a que ella nos muestre, nos enseñe y sea nuestra maestra. Y como esa frecuente fiel recordación no puede menos de agradar muy íntimamente a esa madre, por mucho la mejor de todas, y de moverla a misericordia para con los hombres. Por eso nos hemos dicho que el rezo del rosario será el ejercicio más oportuno con que encomendarle la causa de los hermanos separados, porque esto incumbe propiamente a su misión de madre, ¿no? Entonces, el rezar por nuestros hermanos separados le incumbe a ella más que nada, porque ella es madre de todos. Y por supuesto, si es madre de todos, no puede ella querer una división, ¿no? Sino que estemos todos unidos. María obtendrá la unidad si rezamos el rosario, nos dice el Papa. Es necesario que la misma madre que recibió de Dios el poder de engendrar continuamente nuevos hijos, engendre nuevamente para Cristo, por así decirlo, a todos aquellos que por funestas circunstancias fueron separados de esta unidad. Y como vemos, ¿no es cierto?, que muchos de nuestros hermanos separados, él acá está hablando de los ortodoxos, de la Iglesia de Oriente, de las naciones de Oriente, pero también los traemos a los otros hermanos separados, ¿no? Como sabemos, y muchos que podemos hablar con ellos nos dicen, no, yo era católico, me bauticé en la iglesia católica, pero bueno, ha salido de ella, ahora está en otra iglesia, y bueno, y qué más que implorarle a María por estos hermanos, ¿no? Para que abra sus corazones y sus mentes, ¿no? Para que puedan realmente encontrar el camino de regreso a casa. Tenemos muchas conversiones, ¿no? Es la que digo regreso a casa, me hace acordar a Scott Hahn, ¿no? Que tiene su libro, ¿no? Regreso a casa, ¿no? Roma, dulce hogar, regreso a casa. Era un protestante, ¿no? Que se convirtió, digamos, leyendo a los padres y volviendo eh, a la fe, a nuestra casa. Así que hay muchos también que podemos ver que se han convertido. Así que sigamos rezando a María, sigamos utilizando el rosario para la unión de todos. También nos habla de que el rezo en el oriente también es muy, dice,
ponderado así la gran virtud del rosario mariano, algunos de nuestros predecesores dedicaron especiales esfuerzos a su propagación entre las naciones orientales, en especial Eugenio IV, en 1439, Inocencio XII y Clemente XI. Y justamente Clemente XI es el que concedió la autoridad para que y grandes privilegios a la orden de los predicadores, es decir, a la orden de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Para que a través de este Santo del Rosario de frutos abundantes. En el, ya estamos por terminar, ya poquito. Los beneficios del mes del Santo Rosario. Y ahora, venerables hermanos, vuelve nuestra exhortación al punto de donde partió. Es por todos, pastores y rebaños, se acojan, sobre todo durante el mes de que se avecina bajo el manto protector de la Santísima Virgen. Está hablando del mes de octubre, que es el mes del Santo Rosario. Que en público y en privado, con alabanzas, plegarias y ofrecimientos, se unan todos para invocarla y suplicarla como a Madre de Dios y Madre nuestra, clamando, mostrad que sos nuestra Madre. Que su maternal clemencia conserve a su universal familia al abrigo de todos los peligros, que la haga gozar de prosperidad verdadera fundada en la santa unidad. Miren con benevolencia a los católicos de todos los pueblos y uniéndolos más estrechamente cada día con los lazos de la caridad, los vuelvan prontos y constantes para sostener la gloria de la religión en la que van incluidos asimismo los mayores beneficios para el Estado, ¿no? Qué hermoso lo que nos dice acá el padre, ¿no? El Papa. Eh, Esto de que mostrás que soy nuestra madre, cuántas veces se lo decimos, ¿no? Madre, tú eres nuestra madre, confiamos en vos y te pedimos con abundante oración y súplica para que haya, porque todos vuelvan a casa, ¿no? Para que todos, como dice acá, que sean, que no solamente el hecho de que estemos unidos en la caridad de Cristo no, nos beneficia a nosotros, o a nuestros hermanos, a los católicos, sino también al pueblo, ¿no? Al pueblo donde vivimos, la nación de donde venimos y estamos. Como dice acá, los beneficios para el Estado. Bueno, entonces él encomienda esto a María, nos encomienda a todos a rezar por esta intención que él quiere en esta encíclica de auxilio de los cristianos, le dice, decimos en una de las letanías, ¿no? Eh, entonces, vamos a hacerle caso al Papa recibiendo su bendición apostólica. Él ha dado también indulgencias cuando se reza por esta intención. Así que bueno, no dejemos de rezar este Santo Rosario. Bueno, ya acá terminamos esta encíclica del Papa León XIII, para conocerlo un poquito más, ya que nuestro Papa actual ha tomado su nombre y bueno, y él ha hablado justamente de la unidad, ¿no? Así que estas dos encíclicas que he encontrado, así como que me la pusieron así en la mano, María me las puso así en la mano para poderlas con ustedes compartir. El próximo domingo vamos a compartir la segunda, que justamente nos habla del Santo Rosario en el mes de octubre. Pero van a ver qué lindo que nos habla y cuántas enseñanzas podemos sacar, para nuestra fe también. No solamente porque, bueno, creemos y nosotros somos devotos del Santo Rosario, porque somos devotos de María, pero sino todas las cosas que nos va a enseñar el Papa en esa encíclica y que vamos a compartir, si Dios quiere y la Virgen, el domingo que viene. Bueno. Entonces me despido para que
vayan a descansar, hoy hice rapidito, eh, porque es la continuación del video que hice el domingo pasado, donde hablé un poquito del Papa, de quién era, de este Papa León XIII, quién era, cómo había nacido, dónde nació, toda la historia de su biografía está ahí, así que los invito a verlo y para conocer un poquito más sobre este Papa y todas las demás encíclicas que tiene unas cuantas. Yo agarré estas dos. Después voy a ver si puedo, no sé todavía, eso lo dirá la Virgencita que quiere, ¿no? Para seguir con este Papa. Él tiene una encíclica muy, muy, muy importante, como es la primera encíclica social que es la Rerum Novarum, ¿no? Que esa está muy buena para poderla leer. eh. Se lo dejamos a Nicolás, para que él nos dé una clase sobre eso. Bueno, con estas últimas palabras mías, les deseo una santa noche, que la Virgencita los bendiga a todos ustedes y que bueno, y que sigamos rezando el rosario. Tenemos todos los días el rosario acá en unión con Dios. Pues si tiene tanto poder y es tan grato a María, pues no nos dejemos de rezar y de acompañarnos todos ustedes en el rosario diario. Bueno, vamos a despedirnos con un Dios te salve María, una Ave María, para que ella nos siga bendiciendo y nos siga abriendo ese camino de unidad para todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ella siempre reza ahora y en la hora de nuestra muerte. No se olvida nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Solange, y que tengas una santa noche y una hermosa semana. Y a todos igual.